yo creo que principalmente esta es una obra hecha para el público. Eso es lo fundamental. Es decir, cuando está hecha para el público, está hecha para que el público disfrute, se pueda meter en la función, hay una relación de proximidad con el espectador, es obvio. Entonces lo que buscamos del público es entretenerlo, hacerlo pensar y que disfrute. Creo que puede ser muy interesante porque, bueno, pues muchas veces estamos en una era de la sociedad en la que, bueno, la información es pues muy asequible y es rápida y no contrastada, y yo creo que en este caso uno de los miembros del jurado por un momento se para y siembra la duda en todos nosotros, en el que, bueno, pues se plantea los hechos y ninguno de nosotros lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues es un poco también el mensaje que yo creo que se quiere transmitir, ¿no? Que a veces nos dan información y la damos como verdad absoluta cuando no lo es, o puede que lo sea, pero igual no lo es. Y yo creo que eso puede ser muy interesante para el espectador. Para un espectador de ahora, creo que va a encontrar la esencia de la gente que conozca a 12 hombres sin piedad, que es casi todo el mundo, porque es sale una lista de las películas de la historia y es la número 40. Va a encontrar la esencia de eso, pero hay una versión, una adaptación, un trabajo dramatúrgico en el cual la historia se trae aquí, a nuestra tierra, a nuestra realidad, y de hecho se está juzgando a una persona que ha cruzado la valla de Melilla, una persona de las que ahora tenemos muchas llegando a nuestro país y con una circunstancia concreta, que es que el acusado tenga esta biografía que lo acerca completamente. O sea, puede atravesar el viaje que atraviesan los personajes, porque todos pasamos en algún momento por esa circunstancia. ¿Qué pasa con esta gente que sufre tanto para llegar aquí y cuando llega aquí tiene una vida de mierda y en cuanto comete un error se le juzga, como dice uno de los personajes, con toda la parafernalia de nuestro sistema de justicia, que en muchas ocasiones es de todo menos justo?